Ha llegado la hora de música y sombras. En la onda local de Andalucía. Un saludo de Mari Carmen González y Julio Cuder. Ya estamos aquí, una semana más. Bienvenidos a Música y Sombras. Hemos regresado a la serie de programas dedicada a grandes guitarristas. Guitarristas de diversos estilos. Guitarristas que se han señalado por su música, por su destreza, por su virtuosismo, por su filosofía de vida. En resumen, por ser grandes personajes que trascienden, podemos decir, la música que ejecutan. De nuevo con grandes guitarristas que hicieron un homenaje a Marcel Dady. Ya tuvimos a Marcel Dady aquí en Música y Sombras. Este gran guitarrista francés, nacido en Túnez, trasladado a Francia, amante de la música country, del finger style guitar, de la música que hacía Chad Atkins, Mel Travis, Don Johnson. En una palabra, amante de la música que se realiza en Nashville, Tennessee, y tristemente fallecido en un viaje de avión desde Estados Unidos de regreso a Francia, después de recibir un gran premio, estar situado en el Paseo de las Estrellas de Nashville. Pues Marcel Dady revolucionó el mundo de la guitarra. Él fue capaz de infundir en Europa, en Francia y en muchísimos países europeos esta forma de hacer música, esta forma de manejar el country, el finger picking. Tras su muerte le realizaron un homenaje grandes guitarristas, como hemos dicho. Hemos comenzado el programa de hoy con un tema de Marcel Dady, un tema compuesto por él, como casi todos los temas que él interpretó, de los que no tenía ningún inconveniente en ofrecer partituras, en divulgar su música, en compartir con los demás. No había trucos. Él decía cómo tocaba la guitarra, qué técnica utilizaba y cómo podían interpretarse sus temas. Pues hemos empezado el programa con un tema de Marcel Dady interpretado por él, el espíritu de Merle, Spirit of Merle. Y ahora vamos ya a comenzar con esta serie de guitarristas que tocaron en este trabajo de homenaje temas compuestos por Marcel Dady. Y vamos a comenzar con Richard Smith Guitar Trio. Richard Smith nació en Inglaterra en 1971 y comenzó a tocar con sus dos hermanos, con Rob y con Sam. Hacían esta música que ahora vamos a oír, este tema
de Marcel Dady que van a interpretar. Posteriormente, Richard se trasladaría a Estados Unidos, exactamente a Nashville, Tennessee. Conoció a Julie Adams, una violonchelista, y se fue con ella a Nashville. Allí fundó un club, el Hot Club de Nashville, para hacer música y creó una jam band muy importante con la que colaboraron grandes guitarristas. Richard Smith domina multitud de estilos, desde el country, desde el finger style, guitar, hasta el jazz, pasando por todo lo habido y por haber. Es un virtuoso de la guitarra y rápidamente aceptó la oferta, grabar un tema en este disco homenaje para Marcel Dady. Y es el tema que vamos a escuchar, el titulado Big Chief, Gran Jefe. Después de escuchar este Big Chief de Marcel Dady interpretado por Richard Smith Guitar Trio, a muchos guitarristas se le han quitado las ganas de seguir avanzando. Es increíble cómo toca este hombre. Increíble esa destreza, increíble esa afinación, esa belleza en las escalas. Así toca
Richard Smith, dominando todos los estilos. Un country hecho por europeos. Pero en realidad, si pensamos en las fuentes del country, llegamos a la conclusión de que la música europea fue una pieza fundamental en el country americano. Y si no, vamos a oír otro tema de Richard Smith. En esta ocasión no toca con sus hermanos. Él se casó con Julie Adams en el 99 y a partir de ahí comenzó a tocar con ella violonchelo y guitarra. Vamos a oír, interpretada por ellos, una canción tradicional escocesa. Es un baile, Anne's Reel, y vamos a apreciar cómo el country en gran medida proviene de esta música tradicional. Es una actuación memorable. Richard Smith a la guitarra y Julie Adams al violonchelo. Ella estudió en el Conservatorio de Cincinnati y vamos a ver cómo se compenetra con Richard Smith. Este es un dúo, guitarra, violonchelo. Anne's Reel. Aquí está la prueba. Esto es puro country, este baile tradicional escocés. Pues antes de abandonar a Richard Smith, escalofriante este modo de tocar la guitarra, este dominio musical de Richard Smith. Pues como decía, antes de pasar a otros guitarristas, vamos a ver cómo Richard Smith domina pues prácticamente todos los estilos, con un tema de los clásicos Indios Tabajara. Este tema lo escribió Nato Lima, de los Indios Tabajara. Es un tema que han interpretado más músicos, no solamente Richard Smith, también lo ha interpretado Chet Atkins. Es un tema muy clásico, pero nos sirve como botón de muestra para ver cómo Richard Smith domina prácticamente todos los estilos. Volveremos con Richard Smith en próximos programas, aunque ya os digo que es bastante difícil encontrar discos de Richard Smith. En las redes es casi imposible. Hay algún vídeo que otro, pero los discos de Richard Smith no están. Esto suele ocurrir con todos los grandes guitarristas, la gente que trabaja para minorías. Eso ocurre. Una pena, pero el comercio es así. La industria musical. Vamos a oír este Blue Angel de los Indios Tabajaras, interpretado por Richard Smith a la guitarra y Julie Adams al cello.
Este era el Blue Angel de los Indios Tabajaras, interpretado por Richard Smith y Julie Adams. Es una actuación, Picking in the Park, en Dortmund, Alemania, en 2006. Esa fue una actuación buenísima de Richard Smith. Pero de verdad que cada vez que ofrecemos una versión, se nos queda siempre el gusanillo. ¿Por qué no oímos cómo era la versión original de los Indios Tabajaras? Creo que sería bueno oírla. Además, aquí en Música y Sombras, que conste, traeremos a los Indios Tabajaras, los clásicos Indios Tabajaras. Ya no se oyen en ningún sitio, pero qué buena música hicieron y qué historia tan sorprendente y emotiva la de estos dos hermanos. Hagamos un poco de historia. ¿De dónde venían los Indios Tabajaras? Los Indios Tabajaras fueron un dúo de hermanos brasileños guitarristas que ejecutaban música latinoamericana, clásica y aborigen. Son considerados uno de los mejores duetos en cuanto a música instrumental se refiere. Musapere y Erundi, ambos hermanos, eran el tercer y cuarto de los 30 hijos de uno de los caciques Tabajara, de nombre Mitanga, nacidos en la selva profunda del estado de Ceará, en el noreste del Brasil. Los Tabajaras eran una tribu indígena bastante pacífica, que vivía bastante apartada de la civilización de aquel entonces, catalogada por ellos como los hombres blancos y a la vez considerados inferiores a ellos. Un buen día, a finales de la década del 30, los hermanos Musapere y Erundi encontraron en la tupida selva una guitarra, en el camino donde justamente había pasado una expedición de hombres blancos. No sabiendo la utilidad que tenía, la llevaron a su vivienda y la tuvieron escondida aproximadamente 2 semanas. Al analizar el instrumento cautelosamente y al darse cuenta que no se trataba de un arma de fuego, y tras ser inspeccionada por los demás miembros de la tribu, los 2 jóvenes indígenas la siguieron estudiando más detenidamente. Los sonidos que emitían las cuerdas mientras sus manos la exploraban acrecentaron aún más su curiosidad, y de una manera inexplicable, los hermanos aprendieron a ejecutar el instrumento, tomándole mucho cariño, llegando incluso a tomar la decisión de dejar la tribu y adentrarse en la civilización de los hombres blancos para saber el lugar de procedencia del instrumento musical. Su punto inicial fue Río de Janeiro, y en esta ciudad se ganaron rápidamente la simpatía del público, interpretando con sus manos inexpertas las canciones típicas de su tribu. Un buen día, un pujante empresario teatral los observó detenidamente y los contrató para una gira por toda América del Sur, que duró 6 años. Luego llegaron a México, donde permanecieron una larga temporada. Tiempo después, cambiaron su identidad y se pasaron a llamar Antenor y Natalicio Moreira Lima, bajo el epíteto de los Indios Tabajaras. A partir de ese instante, decidieron dejar de lado sus presentaciones para tomar clases intensivas de guitarra. Cada uno tuvo distintos profesores. Como resultado, Antenor se especializó en el acompañamiento y Natalicio en la melodía. Estudiaron posteriormente a los clásicos y pronto añadieron a su repertorio musical nativo y brasilero la música de Bach, Beethoven, Chopin, Falla y Albéniz. Tras 2 años de estudio, debutaron nuevamente e iniciaron una nueva gira por las principales salas del continente americano, la que fue continuada por una larga gira a Europa, donde fueron aclamados después de sus magníficas actuaciones en Madrid, Barcelona, Roma, Atenas, Lisboa y París. Aprendieron a cantar y dominaron, aparte de su lengua natal, el italiano, alemán, griego, portugués y el español, este último intensificado durante su gira por América. En 1957, los jóvenes fueron llevados a la discográfica RCA Víctor por el productor Herman Díaz Jr. para que grabaran un LP,
el cual dedicaron especialmente a la música latinoamericana y melodías del Brasil. El feliz resultado fue su primera placa, María Elena, de la que se vendieron más de 5.000 copias, y la composición de Lorenzo Barcelata, que fue uno de los éxitos del año. Esta producción llegó a ocupar el segundo y cuarto lugar en los cuadros de ventas. Mientras tanto, tras la grabación, retornaron a Río de Janeiro, donde adquirieron una hacienda y permanecieron allí durante 6 años. En 1963 son localizados por la sucursal de la discográfica en Brasil y los llevaron de retorno a Nueva York, debido al rotundo éxito de María Elena, que fue utilizado como fondo musical de una radionovela. Grabaron así su segunda producción, Always in My Heart. El éxito los hizo recorrer el mundo y sus grabaciones se hicieron aclamadas por todas las culturas. Conmovedora la historia de los indios Tabajara. Prometemos que lo traeremos al programa. Pero ahora nos vamos a conformar con este tema ya interpretado anteriormente por Richard Smith y Julie Adams, el Blue Angel. Vamos a oírlo en su versión original de los indios Tabajara. Pues ya hemos oído las dos versiones del Blue Angel, la versión de Richard Smith con Julie Adams y el original de los indios Tabajara. Vosotros mismos podéis sacar conclusiones. Muy interesante esta experiencia. Y ya volvemos al disco homenaje a Marcel Dadi del 97. El año 97 se editó este gran trabajo. Posteriormente se reeditaría con más temas, pero estamos oyendo hoy el original del 97. Y ahora volvemos a este disco con una versión de uno de los temas de Marcel Dadi, interpretada por Martin Taylor. Martin Taylor, inglés, nació en Essex en el año 57. Su padre era bajista de una banda, era bajista de jazz. Curiosamente, su padre comenzó a tocar el contrabajo a los 30 años.
No sucedió eso con su hijo, con Martin Taylor, que comenzó a tocar la guitarra a los 4 años. Ha tocado en muchísimos sitios, en muchas bandas de tradición gitana, seguidor de Django Reinhardt, y por eso también estuvo tocando con Stefan Grappelli, el violinista que tocó con Django Reinhardt. Con Stefan Grappelli estuvo trabajando durante 11 años. Este es Martin Taylor, y lo vamos a oír con un tema de Marcel Dadi, el titulado En attendant Joachim. No sé si lo pronuncio bien, es un nombre francés, pero lo importante es oír el tema. Vamos a oír a Martin Taylor con este tema de Marcel Dadi. Buenísimo este trabajo de Martin Taylor, qué dominio, cómo saca esos armónicos increíbles. Muy bueno. Ahora vamos a pasar a otro guitarrista de Gypsy Jazz, otro guitarrista de jazz manouche, Romane. ¿Qué se puede decir de Romane? Todos hemos oído, si oímos jazz manouche, a Romane interpretando obras vertiginosas, evocando a Django Reinhardt, su ídolo. Romane siguió musicalmente a Django Reinhardt, oyó sus discos. Él se llama en realidad Patrick Legui-de-Cock y nació en París en el año 59. Y ahora nos va a interpretar un tema de Marcel Dadi, Les Scénaristes. Vamos a oír cómo lo hace Romane.
Así se lo montaba Romané. Fantástico, de verdad, ¿eh? Qué rapidez y qué escalas, cómo domina el jazz manouche. Ahora vamos a pasar a otro gran guitarrista belga, Jacques Stousen. Nació en el 59 también en Baviera, Bélgica. Y él se aficionó pronto a la guitarra, al fingerpicking. Vio por televisión a Stefan Grofman, el gran guitarrista, y pensó que esto era lo suyo. A los 19 años ya fue músico profesional, tocando en bandas en distintos sitios hasta que emprendió su carrera en solitario. Vamos a oír a este hombre, Jacques Stousen, tocando un tema muy conocido de Marcel Dady, uno de los más conocidos, del que además Marcel Dady hizo varias versiones. Ahora mismo recuerdo en Nashville, con este grupo de Nashville, aquellos discos buenísimos que grabó, repitió en 2 o 3 ocasiones este Ecos de la Sabana, que es el tema que vamos a oír ahora, interpretado por Jacques Stousen. Vamos a oír a este hombre, Eco de la Sabana.
Música y Sombra es un programa que se transmite todos los miércoles a las 12 de la noche y se reemite los domingos a las 5 de la tarde por la EMA RTV para todas las emisoras de la onda local andaluza, emisoras municipales y las ciudadanas y comunitarias que desean transmitir este programa. Si queréis oír por internet el programa, tenéis que teclear www.emartv.es. Ahí oiréis todos los programas, buenísimos programas de la EMA-RTV para la onda local andaluza, las emisoras municipales. Recordar también que hay una aplicación muy interesante, tanto para iOS como para Android. Se llama Hola Radio, Hola sin H. Ahí podéis oír pues todos los programas de la EMA-RTV y además tenéis los podcasts de los distintos programas. Este programa, por ejemplo, si se emite el miércoles a las 12 de la noche, está en podcast, en forma de podcast, durante toda una semana, en la parrilla de la EMA-RTV, hasta ser sustituido por el próximo programa, el del miércoles siguiente. Pues muy bien, seguimos con nuestro disco homenaje a Marcel Dadi del 97. Ya hemos oído a Jacques Toussaint tocando fantástica, magistralmente, El eco de la sabana. Y ahora vamos a pasar a un guitarrista buenísimo. Nació en Lyon, se llama Juan Carmona, de la dinastía de los Habichuelos de Granada. Él hace flamenco y hace flamenco en Francia. Y va a tocar para nosotros un tema de Marcel Dadi. Pero antes vamos a saber algo más de Juan Carmona. Se llama Carmona, como sus primos de la dinastía de los Habichuelos de Granada, tocaores todos desde 4 generaciones por lo menos. Sus antepasados eran maestros herreros en Málaga, pero su familia acabará emigrando a África del Norte y se establecerá a consecuencias de la guerra de Argelia en Lyon, Francia, donde nace Juan en 1963. Apenas tenía 10 años cuando su padre le regaló su primera guitarra. Muy pronto su virtuosismo llamó la atención de los profesionales y no tardó en recoger un buen ramillete de premios internacionales. Se licenció en guitarra de concierto por el Conservatorio Superior de Música de París y fue, a los 26 años, el primer profesor de la guitarra flamenca titular del Diploma Nacional en Francia. Sin embargo, Juan Carmona sentirá la necesidad de afincarse en tierra de sus antepasados para encontrar sus raíces y beber de la fuente primordial, la de Jerez de la Frontera, con una ilusión descomunal, el ensueño de imponer la originalidad de su arte en la cuna prestigiosa del flamenco. Apuesta ganada. Juan se codea con los más famosos y acompaña durante más de 8 años a los artistas más renombrados del flamenco, los cantaores Agujetas, Duquende, Terremoto Hijo, Capullo de Jerez, Rubici, Antonio y Manuel Malena, Jesús Monje, hermano de Camarón, los bailaores Joaquín Grilo, Ana Parrilla, Angelita y Joselito Vargas, graba con Moraíto, Niño de Pura, Manolito Soler, Tino de Geraldo, Chano Domínguez, y se lleva el Gran Premio del Concurso Internacional de Jerez de la Frontera en 1988. Es finalista de los concursos de guitarra de La Unión y Córdoba del mismo año, y en 1989 Manolo Sanlúcar le entrega el diploma de la Fundación Flamenca de Jerez. Al año siguiente consigue el premio de la Villa de Médicis y el trofeo Don Antonio Chacón. En 1992 recibe el premio Lavoisier y en el 94 le otorgan la consagración más trascendente, el primer premio del concurso de Madrid Paco de Lucía. A esta larga lista de conciertos, premios y prestaciones guitarrísticas hay que añadir una particularidad única, un triunfo definitivo en España y sobre todo en Andalucía, cosa inesperada para un gitano nacido en Francia y que representa una verdadera revolución en el mundillo del flamenco. Fruto de su estancia en España, aparece su disco Borboreo, Choque del Mundo de la Música en 1996, como homenaje a la ciudad de Jerez,
con la dirección artística de Isidro Muñoz, y el disco Entre dos barrios, grabado con el cantaor José Méndez y el guitarrista Moraito Chico. Desde su vuelta a Francia en 1996, Juan Carmona no ha dejado de encadenar las prestaciones discográficas y los conciertos. Después de sus colaboraciones con un gran número de artistas de culturas musicales muy diversas, como Virely Lagrène, Babik Reinhardt, Larry Coryell, Philip Catherine, Christian Escudé, Rafael Faiz, Louis Winsberg, entre otros, para seguir con algunos nombres de la música del jazz. Juan Carmona ha creado su propio conjunto, Juan Carmona Grupo, con el cual recorre los escenarios de Francia y el extranjero y ha emprendido una verdadera carrera internacional. Pues fantástico, y ahora nos va a brindar esa interpretación del tema de Marcel Dadi, Jerry Bertois. Vamos a oír a Juan Carmona. Bueno, increíble lo que Juan Carmona hace, increíble su modo de tocar la guitarra. Estamos disfrutando de buenísimos guitarristas que han participado en este disco del 97 homenaje a Marcel Dadi, al tristemente desaparecido Marcel Dadi, y que tanto hizo por la guitarra de finger picking. Todos con su
particular modo de ver la música, con su particular estilo, pero todos virtuosos, estudiosos, trabajadores de la guitarra, artistas de la guitarra, todos buenísimos. Y ahora le toca el turno a Michel Hammond y Jack Attah, dos buenísimos guitarristas franceses. Jack Attah, especialista en el finger picking, y Michel Hammond, con un modo de tocar la guitarra quizás más internacional, un modo de tocar la guitarra elegante, fino, tranquilo, con muchísimo gusto. Ellos dos van a interpretar este tema conocidísimo de Marcel Dady, tantas veces interpretado por él, Song for Cathy. Y ya se nos acaba el tiempo. Ya nos vamos. La semana que viene más. Nos han quedado muchos más guitarristas participantes en el homenaje a Marcel Dady. Nos vamos hasta la semana que viene. Un saludo de Mari Carmen González y Julio Cuderio. Os dejamos con unas notas de un tema de Michel Hammond para que oigáis esta elegancia y este modo de tocar la guitarra de este hombre en un tema suyo titulado Mi Guitarra. Hasta la próxima semana, amigos.